Me alegro mucho poder estar de nuevo con ustedes en esa exposición de la carta a los romanos. Estamos de momento en el capítulo 7 y llegando a una de las doctrinas más importantes, sin lugar a duda, que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento, que es nuestra unión con Jesucristo. Y por lo tanto, el título para este mensaje de los versículos 1 al 6 del capítulo 7 de Romanos es Unidos con Cristo. Hay una historia que se cuenta de un carpintero. Su nombre era Utimio y vivía en una ciudad de Italia hace tiempo. Era un hombre muy experto en su tema, la carpintería, pero de muy malos modales. Era un auténtico tirano en casa. Todo el mundo en el pueblo le conocía como una persona que blasfemaba todo el día, que estaba en litigios con todo el mundo y era una persona, en fin, de mucho cuidado. En algún momento, el alcalde de la ciudad le encargó una cruz. Y esa cruz, pues el hombre lo fabricó lo mejor que sabía porque era carpintero muy bueno. Y en el momento cuando debería haber entregado la cruz, pues el alcalde no vino. Entonces puso la cruz en el lugar de su almacén donde estaban las cosas que nadie lo recogió. Y ocurrió una cosa extraña. Ya que el alcalde no vino, el hombre, el carpintero, vio la cruz todos los días. Y solamente viendo la cruz tenía un efecto en su vida. Poco a poco dejó de blasfemar porque le costaba hacerlo en la presencia de la cruz. Poco a poco también cambió su actitud frente a otros. Cambió su actitud frente a su esposa, frente a sus hijos, frente a su vecindario. Y después de un par de meses, el hombre apenas era reconocible para las personas que le conocían desde hace tiempo. Había cambiado completamente. Esto era la historia de Utimio, un hombre que cambió simplemente por ver la cruz todos los días. Ahora, la única razón por la cual menciono esa historia tiene que ver con nuestro tema de hoy. Si una cruz normal y corriente hecha de madera puede cambiar el comportamiento de un hombre, ¿cuánto más nosotros, que no tratamos de una cruz, sino que estamos de tú a tú con el Señor Jesucristo? ¿Cuánto más nosotros debemos de cambiar? Y cuánto más ese cambio debe de ser notable pero en la vida de cada uno de nosotros. Pablo lleva enseñando en esos capítulos que el cristiano ya no quiere seguir en el pecado. No es que llegue al punto de estar sin pecado completamente, pero el pecado como modo de vida ya no le atrae. Y la razón es, el cristiano ha sido comprado por Cristo. Y ahora estamos unidos con Cristo. Esto es la realidad de nuestra vida y es una realidad en la vida de cada creyente. Nuestra unión con Cristo, y esto es el tema que vamos a tratar hoy, es una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento, que más fuertes impacto tiene en nuestra vida. Es el corazón de la doctrina de la salvación. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. Esto, en resumidas cuentas, es de lo que vamos a hablar hoy.
Nuestra comunión con Cristo es tan fuerte que Pablo la compara con la comunión más estrecha que es posible aquí en la tierra, que es la reunión matrimonial. Y tiene que ver con el tema cómo el Señor nos salva de una vida vivida en pecado y cómo Él cambia ahora nuestras vidas diarias. Lo que antes para nosotros era normal, simplemente dirigirnos según los parámetros de este mundo, ya ha dejado de ser normal. Hemos cambiado de rumbo, hemos cambiado de orientación. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y lo que es importante para Cristo ahora es importante para nosotros. Por lo tanto, me gustaría leer el texto que es del capítulo 7, los versículos 1 al 6. Romanos capítulo 7, 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios un momento. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte esas palabras que nos hablan de este misterio que es la unión real contigo. Sí, Señor, algo ha pasado en nuestras vidas. Los caminos antiguos que antes eran tan importantes para nosotros ya no nos importan. Esas cosas detrás de las cuales el mundo corre para nosotros han perdido su atractivo. Señor, te pedimos que cada día un poco más nos acerquemos a esta realidad. Tú vives en nosotros y nosotros vivimos en ti. Y te pedimos, Señor, que la exposición de estos 6 versículos nos ayude a entender esa verdad un poco más. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Cristo vive en nosotros, estamos unidos con Cristo. El principio que Pablo menciona aquí y que hay detrás de esa realidad es el principio de que la ley solamente se aplica a los vivos. Bueno, esto es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo porque es exactamente el ejemplo que Pablo aquí usa. La argumentación de Pablo es sencilla. La ley, cualquier ley, solo se aplica al ser humano mientras viva. Bueno, ¿quién va a decir? Pero así no ocurre con Hacienda, porque si una persona muere con deudas,
pues los herederos pues heredan las deudas también. Bueno, vamos a decirlo así, en los tiempos de Pablo, Hacienda no existía ni existían ese tipo de cosas, pero lo menciono simplemente para que luego nadie me venga con ese argumento. Bien, normalmente una ley se aplica solamente a una persona que está viva, obviamente. La ley actúa y funciona como algo que manda en mi vida, como un señor. Ejerce poder y ejerce autoridad. Nos guste o no nos guste. Y esto termina en el momento de nuestra muerte. Pues ya nadie, salvo Dios, me puede exigir responsabilidades. Pablo usa el mejor ejemplo de su tiempo y del nuestro, que es el matrimonio, para que sepamos realmente lo que es la base judicial de nuestra nueva relación con el Señor. Los que se han casado, por lo menos los que se han casado por la iglesia, han escuchado la frase hasta que la muerte os separe. Esto es el horizonte. Bueno, ya sabemos que esto en el mundo de hoy casi es una frase para hacer chistes y todo tipo de comentarios denigrantes, pero hasta que la muerte os separe para el creyente sigue siendo la única opción. Esto es lo que hemos prometido en la presencia del Señor. Y esto es realmente la ley bajo la cual voluntariamente nos hemos puesto, el ser fiel a una persona hasta que ocurra esto. La muerte nos separa. Obviamente, Pablo, con el ejemplo que pone aquí, quiere que sus lectores o los destinatarios de esa carta entienden ese principio, y es un ejemplo sencillo y no es difícil de entender. El ejemplo que hay detrás es, hay un matrimonio, y en ese matrimonio el hombre muere y la mujer ahora está libre a casarse de nuevo. Obviamente, Pablo está hablando tanto de la ley romana como de la ley de los judíos, aunque no es la misma cosa, pero en ambas sociedades regía este principio. Ahora, para entenderlo bien, vamos a desglosar quién es quién en este ejemplo, para que no haya malentendidos. Aquí tenemos un marido, tenemos una esposa, tenemos la muerte y tenemos la ley. Ahora, ¿quién es quién? Hablamos primeramente del marido, aquel marido que muere. Este hombre equivale a nuestro hombre viejo. En otras palabras, a lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Es la vigencia legal de la ley como pacto. Ese pacto queda abolido cuando muere Cristo. Esto es muy importante. Quiere decir, cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, no solamente ha alcanzado la redención y el pleno pago por los pecados de aquellos que iban a creer en él, sino además ha puesto punto y final para el antiguo pacto. El antiguo pacto ya era, a partir de ese momento, obsoleto. Segundo lugar, la esposa. La esposa es el creyente. Somos nosotros, somos tú y yo. Quiere decir, antes nosotros estábamos legalmente dependientes de la ley de Moisés. Por esa ley íbamos a ser juzgados. Si alguien se quería acercar a Dios, tenía que hacerlo sobre la base de la ley. La ley que en el Antiguo Testamento estipulaba de que tú no puedes llegar a la presencia de Dios
sin el sacrificio correspondiente. Había un sacerdocio que se encargaba de mediar entre Dios y los hombres. Pues todo esto quedó abolido. Lo que era válido durante 1400 años, con la muerte de Cristo, perdió su validez. Antes, si alguien quería pertenecer al pueblo de Dios, tenía que pasar por la circuncisión, si era varón, por diferentes ritos, por sacrificios, días festivos, tenía que presentarse en Jerusalén 3 veces al año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando muere Cristo en la cruz, y esto es muy importante, cuando muere Cristo en la cruz del Calvario, esto se acabó. ¿Y por qué se acabó? También para nosotros. Se acabó para nosotros porque nosotros legalmente fuimos comprados por Cristo. Somos suyos. Él es nuestro representante legal. Y por lo tanto, como Él acabó con esa ley ceremonial, lo cumplió, mejor dicho, esto se aplica también para nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros ya no estamos obligados a cumplir las condiciones de la ley. Y esto es algo que mucha gente, también en el mundo evangélico, parece que no comprenden. Nosotros ya no tenemos que guardar los Shabbat, no tenemos que cumplir con los ritos, con las fiestas que estipula el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esto fue cumplido en Cristo. Y por lo tanto, nosotros, como estamos en Cristo y Cristo muere, nosotros estamos muertos con Él y muertos para ese pacto antiguo. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora, hay un segundo marido, o sea, el que vive, y esto es Cristo, porque Él es el esposo de la iglesia. Pues ahora hemos repartido los papeles, los roles en este reparto, y ahora creo que entendemos perfectamente lo que Pablo quiere decir con este ejemplo. Ahora, cuando el marido antiguo muere, entonces la parte que queda, en ese caso la mujer, pues de forma viceversa podría aplicarse también. En el caso si muere la mujer, pues el hombre está libre a casarse de nuevo. Esto es lo que dice en el versículo 3. Y esa parte, como hemos visto, somos nosotros. Podemos, para decirlo así con el ejemplo, casarnos ahora con Cristo. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, y esto ha pasado, es libre de esa ley. O sea, ley aquí lo traducimos como obligación. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto es muy importante. Porque esto era un gran consuelo para los judíos, que a veces se sentían mal, como casi como traidores de las tradiciones de sus padres, de la ley de Moisés. Y lo que Pablo les dice a ellos es, no, señores, ustedes actúan bien en adherirse a Cristo porque este viejo pacto ya no está en vigor. Y en segundo lugar, ustedes están como creyentes en Cristo y por lo tanto, incluso si ese pacto estuviera en vigor, pues ya no tendría aplicación para ustedes. Ahora, esto tiene una serie de aplicaciones en nuestras vidas que son muy importantes. Lo primero, lo que dice la primera parte del versículo 4 es que legalmente morimos para la ley en la muerte de Cristo. Dice aquí así también. Bueno, esa es muy importante. Ahora Pablo aquí nos enseña la correspondencia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo.
Es muy importante que entendamos esto. Antes estuvimos, de cierta manera, cubiertos por un pacto que ya no está en vigor. Pero ahora formamos parte de un nuevo pacto. El primer marido que ha muerto es el antiguo pacto, es la ley. Y la ley de Moisés era un pacto de obediencia. Tenías que cumplir lo que Dios estaba estipulando. Y esto marcaba la vida de Israel. Cuando ellos entraban en el país, tenían que cumplir todo. De hecho, antes de entrar, tenían que hacer un juramento solemne de que iban a cumplir con todos los preceptos de la ley. Pero ese pacto antiguo cede al nuevo. Esto era la razón por qué el velo en el templo se rascó de arriba para abajo. Era también para demostrar que esto ya no es válido, esto ya ha pasado. Ahora, el pacto vigente es a partir de aquel momento cuando se rasca el velo en el templo, el pacto de la gracia. El pacto de la gracia conseguido por Cristo en la cruz. Porque cuando Él muere en la cruz, cuando Él da su vida y lo hace voluntariamente, Él cumple las exigencias de la ley de forma perfecta. La única persona que jamás lo ha hecho, Cristo. Él pagó el precio. Y esto quiere decir como Cristo te compró con su sangre, como Él te representa ahora, es tu representante legal, como Él ha pagado tus deudas, como Él te ha vestido con un vestido nuevo de justicia. Satanás ya no te puede calumniar, porque tu antiguo yo ya no existe legalmente. Y esto es una excelente noticia. No hay dirección a donde alguien puede mandar cartas para exigirte el pago, porque tú ya no estás. Legalmente no existes. En su lugar, Jesucristo lo explicó de otra manera, con ese ejemplo famoso del nuevo vino puesto en nuevos odres. Es ahí donde pertenece. Es la verdad que Pablo expresa en 2 de Corintios capítulo 5, este versículo maravilloso cuando dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron, nuevas cosas se han hecho. Esto es lo que llamamos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Sustituye al pacto mosaico. Los ambos no coexisten. El uno terminó, el otro ahora está vigente. Ahora de nuevo, y Pablo está hablando de ese tema continuamente. Enseguida, pues, los judíos van a preguntar, pero entonces, ¿significa esto que podemos o debemos de olvidar la ley? Y la respuesta es no, de ninguna manera, porque la ley no es mala. Lo que ha cambiado es la necesidad de llevar a cabo la parte de la ley que podríamos llamar la ley ceremonial. Todo lo que tiene que ver con el sacrificio, con el culto a Dios. Esto fue cumplido en Cristo. Y esto quiere decir que ya no tenemos que hacer nada para quitar de en medio nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron legalmente quitados. Legalmente ya fuimos declarados justos. Esto ocurrió en el pasado. Y esto ya es una realidad. No tenemos que obrar para nuestra salvación. Todo está cumplido en Cristo. Estamos en Él. Por eso ya no hay sacrificios, no hay que celebrar días especiales.
No existen sacerdotes en el sentido del Antiguo Testamento, ni templos, ni nada por el estilo. Por lo tanto, de allí desprendemos el principio que es muy importante a la hora de entender la Escritura. Todo lo que ha sido cumplido en Cristo está fuera de vigencia, aunque siempre indican hacia Él. Todo lo que no fue cumplido en Cristo sigue vigente, por supuesto. Es la razón por la cual, por ejemplo, los 10 mandamientos siguen vigentes como norma de vida, pero desde luego no como camino de salvación, que por cierto nunca habían sido pensados como tal. Ahora, después de ese primer punto, que nos enseña que morimos legalmente para la ley, en la muerte de Cristo hay un segundo punto, todavía en el versículo 4. Ahora podemos estar legalmente unidos de nuevo, en este caso bajo otro yugo. Dice aquí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y esto es un pacto, es un compromiso. Nos unimos a Cristo y de eso damos fe, por ejemplo, en el bautismo. Hemos cambiado de dueño. Esto es lo que el bautismo simboliza. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Es un juramento de fidelidad. Y esto lo renovamos cada vez que participamos en la Santa Cena. Reafirmamos el pacto. Por lo tanto, la Santa Cena, como reiteración de nuestro compromiso del Señor, es algo sumamente solemne. Y es la razón por la cual esa Santa Cena no hay que tomarla de forma indigna. ¿Por qué? Porque es un insulto pretender pertenecer a un pacto sin que ese pacto sea una realidad de nuestra vida. Es una forma de hipocresía, es una forma de llevar el nombre de Dios en vano. Y de esto habla el tercer mandamiento. Nuestra unión con Cristo ahora es una unión total. Eso significa que no podemos vivir ahora una vida como antes. Viendo la cruz de Cristo, esto nos cambia. Y esto fue el ejemplo al inicio. Si tengo esa unión con Cristo, si Cristo vive en mí y yo en Él, esto tiene que tener consecuencias notables en la manera como vivimos. Y esto es el tercer punto del cual habla el versículo 4. En primer lugar, morimos legalmente con Cristo. En segundo lugar, ahora podemos estar legalmente en condiciones de estar unidos de nuevo. Y ahora viene la tercera cosa. Esto tiene que tener una consecuencia. El término bíblico es, vamos a llevar fruto. Dice aquí, a fin de que. Esto es una consecuencia. Llevemos fruto para Dios. O sea, esto no es solamente una cosa teórica. Se nota que algo ha cambiado y por eso Pablo en la epístola a los Gálatas capítulo 5 habla de ese fruto del Espíritu Santo. Es un paquete. Son 9 principios, 9 elementos. Y no podemos decir, bueno, tengo esto, pero no tengo el otro. Esto debe de estar todo en tu vida. Algunas áreas serán mejorables, pero es un fruto que emana de forma natural como consecuencia de nuestra unión con Cristo. Y lo digo de otra manera, lo digo muy claro. Si no se nota que ahora estamos casados con Cristo,
y usa esa expresión de Pablo aquí, entonces nos estamos engañando. Si por nuestros frutos no nos reconocen como cristianos, es que no lo somos. Y de nuevo llegamos aquí al tema del cual hemos hablado ya varias veces. Si alguien cree que puede eternizarse en su forma de vivir como definiéndose como cristiano carnal, se equivoca terriblemente, porque no estamos hablando de un cristiano carnal, sino de una persona que no se ha convertido. Tú puedes llevar el nombre de Cristo, puedes llamarte cristiano, puedes servir en tu iglesia. Incluso me atrevo a decir que puedes ser pastor, un alto funcionario en tu iglesia, anciano, lo que sea. Si no tienes una relación viva con el Señor y se nota el fruto en tu vida, entonces te estás engañando a ti mismo, porque a los demás no les vas a engañar. Y aún mucho menos a Dios. Ejemplos de estos hay muchos en el Nuevo Testamento. El más famoso, no cabe duda, es el mismo apóstol Pablo que escribe estas líneas. Hay un cambio notable en su vida. Nadie que figura entre los destinatarios de esa carta les hubiese gustado caer en manos de Pablo cuando aún era conocido como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, responsable directo de la muerte de más de un creyente. Sin embargo, llegó el día cuando todo esto perdió su validez para Pablo. Él escribe en la carta a los filipenses que todo esto ahora él lo considera como basura. Toda su religiosidad, para nada. Él murió para la ley del Antiguo Testamento. Saulo de Tarso desapareció legalmente delante de Dios y en su lugar apareció Pablo, el apóstol Pablo, como le conocemos. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Te pregunto, ¿eres nueva criatura? ¿Ha pasado esto en tu vida? Quiera Dios que sea así. Y si no es así, pues ahora sería el momento de decidir esa cuestión. Se dice que en el gran avivamiento en Gales, en las Islas Británicas, al inicio del siglo XX, particularmente, bueno, Gales es una zona, por lo menos lo era en aquel entonces, de minería. Y en las minas, ahí se juraba, se perjuraba, se usa muy mal lenguaje y muy malos modales. Sin embargo, el avivamiento, y esto se ha explicado, se ha escrito muchas veces, cambió la vida precisamente de estos mineros duros de pelar de una forma tan profunda que cambió su forma de hablar, su forma de tratarse el uno al otro. Hasta tal punto, bueno, en aquel entonces en la minería tenían mulas que tenían que cargar el carbón para llevarlo a la superficie. Y como esas mulas estaban acostumbrados solamente a escuchar palabrotas para que obedecieran a las órdenes de los mineros, cuando el avivamiento se extendió allí en la mina, tenían que interrumpir el trabajo porque las mulas ya no entendieron el lenguaje nuevo de los mineros. Eso nos puede causar una sonrisa, pero lo que demuestra es que donde Cristo establece su reino, allí cambian los modales, se nota. Y quiero también desafiarte a ti en este momento. Si tú te conviertes a Cristo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, eso se debe de notar en tu hogar, en tu trabajo, en tu forma como trabajas, en la forma como tratas a los demás. Pablo lo dice así: antes
llevamos frutos, pero frutos malos. Porque mientras estábamos, dice el versículo 5, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Antes vivíamos de otra manera, si nos hemos convertido de esa forma. ¿De qué habla Pablo aquí? Habla obviamente de su propio ejemplo, lo que acaba de mencionar. Quería obedecer a Dios, pero hizo justamente lo malo, justamente lo que no debería hacer. Ahí el ejemplo de Martín Lutero es bien patente. Haciéndose monje, él quería labrar para que de alguna manera pudiese acercarse a Dios y casi perdió la razón. Y es así hasta el día de hoy. La religiosidad no entiende hasta el día de hoy que a Dios no se le sirve con los propios esfuerzos, sino que uno es llevado por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y eso es la razón por que la religión nos mata lentamente, porque no nos lleva a Dios, sino nos aparte de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto lo cambia todo, es el versículo 6, porque ahora servimos no por obligación, sino por renovación. Pero ahora notamos el contraste, pero ahora, esto habla de cambio. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mi querido hermano, mi querida hermana, es esto lo que estamos leyendo en ese versículo, es el secreto de la vida cristiana. Vivimos ya en otro ámbito, en otra esfera. Ya hemos tocado el trono de Dios por el sacrificio de Jesucristo. De hecho, dice Pablo en Efesios, estamos ya sentados en los lugares altos. Ya conocemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese tema para nosotros ya está cerrado. Estamos ya redimidos y redimidos para siempre. Ya no es el tener que hacer, sino el querer hacer y hacerlo bien lo que domina nuestras vidas. Somos libres de la ley como camino de salvación. Esa frase, ese versículo 6, hay que entenderlo bien. Estamos libres de la ley. Hay que entenderlo bien porque hay gente que usa esa frase como pretexto, como excusa para hacer lo que les da la gana. Esa frase, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu. Parece que esto es la carta libre cristiana para el anarquismo espiritual. Yo hago lo que el Espíritu me dice. Bueno, no sé cuántas veces he escuchado esa frase. Es simplemente expresión de una falta de realidad. El que dice esto en este sentido no ha entendido lo que es el Evangelio. No se trata de la libertad de hacer lo que Dios ha prohibido, sino de la libertad de los castigos de la ley de Dios. De eso el versículo está hablando. El Espíritu Santo ahora causa en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios. Es una obra divina, no humana. Nosotros no la producimos. Es Dios quien nos la regala. Y esto desde luego no significa que dejamos la Biblia aparte y que el Espíritu Santo nos enseñe ahora todo directamente, como algunos pretenden, falsamente. El texto no dice esto. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu del cual se habla aquí, está estrechamente vinculada a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no actúa aparte de la palabra de Dios.
Llegamos a la conclusión de que la Biblia usa el ejemplo del matrimonio para una relación especial. Y ahí algo ha cambiado. Usa una relación especial en el Antiguo Testamento para la relación entre Israel y Dios. Por ejemplo, el profeta Oseas, bueno, y otros. Ahí estamos hablando de una relación adúltera. La mujer, en este caso Israel, se fue con otros. En este caso con otros dioses. Esto es lo que Pablo aquí en el versículo 2 es lo que dice que será llamado adúltera. Esto fue el papel de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento él usa la misma imagen en otros sentidos. Dice, bueno, ahora las cosas han cambiado. Hemos muerto. Lo que hemos muerto somos nosotros. Y por lo tanto nuestro nuevo ego, nuestra nueva persona ahora se casa con Cristo. Nos quedamos al final de este mensaje con el siguiente desafío. ¿Es nuestra relación con el Señor algo teórico? ¿O es una relación tan estrecha como que Él realmente forma parte esencial de nuestra vida? ¿Nos damos cuenta que cada paso que damos lo damos en su presencia? El creyente está casado con Cristo. ¿Eres consciente de esto? Cristo el Señor que dio su vida en la cruz por tus pecados para salvarte de una eternidad en tinieblas. El que muriendo en la cruz intercedió por los suyos. Y este hecho debería hacernos conscientes de que servirle a Él no es una obligación, no es una ley, es un deseo, es un privilegio. Ya que Él ha conseguido todo por mí, por su muerte, ya no estoy obligado a obrar por mi salvación. La salvación ya lo tengo y lo que me queda de vida quiero vivir para la gloria de Cristo por gratitud. Juan Calvino dijo en una ocasión, como he dicho, todo lo que Él posee no significa nada para nosotros hasta que no formemos un cuerpo con Él. Y esto lo recibimos por la fe. Está muy bien dicho. Y yo te animo en este momento de dejar que las enseñanzas de estos 6 versículos hagan mella en tu vida. Si es necesario, también corrigen y cambian tu forma de ver tu vida cristiana. Vives ahora por gratitud, no por obligación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pasaje, por estas grandes verdades que acabamos de leer de nuevo y de meditar. Estamos en esa unión contigo. Y unidos a ti, realmente estamos viviendo una relación aún mucho más estrecha que lo que es un matrimonio. Porque tú vives no al lado nuestro, sino vives en nosotros en ti. Somos como la esponja en el agua, que está en el agua, pero el agua también está en la esponja. De esa manera estamos en ti, pero tú estás también en nosotros. Señor, nos has comprado por tu sangre. Y te pedimos, Señor, que en la forma como vivimos vivamos para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.